Hola chicos, ¿qué tal, gente de Espabila? Aquí estamos otro día más. Este va a ser el último tutorial de guitarra, en este caso guitarra eléctrica, ¿de acuerdo? Voy a dar por sabido más o menos todo lo que dimos en los otros dos tutoriales, porque es algo muy sencillito, ¿vale? O sea, simplemente hablamos de cómo se afina la guitarra y más o menos de cómo se forman los acordes, ¿no? Acordaros que los acordes son grupos de notas que vienen dadas por la escala mayor de cada acorde. Es decir, que si queremos hacer do mayor, en teoría deberíamos de coger la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y tocar al mismo tiempo las notas 1, 3 y 5. Es decir, do, mi y sol. Y eso mismo se transporta hacia tonalidades más agudas o más graves que do, es decir, re, mi, la tonalidad de mi mayor para hacer el acorde de mi, la tonalidad de fa mayor para hacer los acordes de fa, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, hoy el instrumento es distinto, es una guitarra eléctrica, entonces funciona lógicamente de forma diferente que una acústica. Os voy a explicar un poco en qué consiste y cómo funciona la guitarra eléctrica, ¿vale? La guitarra eléctrica, veis que tiene aquí unas cositas, 3 cositas. A eso le llamamos pastillas, por lo menos aquí en España, ¿no? No sé por qué se les llama de esa manera, pero bueno, se les llama así, pastillas. Y es por donde, digamos, la guitarra recibe el sonido de las cuerdas, ¿de acuerdo? En este caso, esta guitarra es un poco más moderna y entonces, pues bueno, tiene un panel electrónico aquí y tal, porque estas pastillas son electrónicas, pero normalmente suelen tener 6 imanes, ¿no? Uno para cada una de las cuerdas. 6 imanes con una bobina dentro de cobre, etcétera, etcétera. Yo muchas nociones de electricidad y de electromagnetismo y de eso no sé, pero sí sé que ahí dentro hay unas bobinas de cobre que hacen que se imanten esas pastillas, ¿no? Bueno, el caso es que se crea un campo magnético que al vibrar las cuerdas y las cuerdas ser metálicas, que son conductoras, pues entonces ese campo magnético se distorsiona y produce una señal magnética, que es la que va a salir por el cable hacia el amplificador, ¿de acuerdo? El amplificador lo tengo ahí, es un altavoz normal, chiquitito, que no tiene más misterio. Enchufar, encender y ya está. Bien, así por encima, ¿de acuerdo? Pastillas por donde entra el sonido, ¿de acuerdo? Después el amplificador se va a encargar de convertir esa señal electromagnética en el sonido típico de la guitarra eléctrica. Vale, como veis son 3 y tenemos aquí una palanquita, ¿vale? Que vamos a seleccionar una, otra o alguna combinación entre ellas. Ahora os lo cuento. Lo que tenéis que saber, digamos, es que cuando seleccionemos esta va a tener un sonido grave, aquí un poco más agudo y aquí el más agudo de los 3. Bien, con esta palanquita podemos, cuando la tenemos hacia arriba, está activada esta pastilla, cuando la tenemos en el medio, la del medio, y cuando la tenemos abajo, pues esta otra. Pero hay 2 posiciones intermedias entre la del medio y la aguda, y entonces estarían sonando estas 2 a la vez, y entre la del medio y la grave, y entonces estarían sonando estas 2. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un poco el sonido, cómo cambia, ¿vale? Voy a poner un acorde de mi normal y con la pastilla de graves, ¿vale? Está entrando el sonido por aquí. Vale, ahora la del medio. Y ahora la de los agudos. Estos son los potenciómetros que ahora os explico para lo que sirven, ¿de acuerdo? A ver, que nos sale ahora, estos 3. Bien. Voy a poner a tope el brillo. Bien, otra vez, fijaros, aguda. La intermedia, que estarían sonando ahora estas 2. Solo la del medio. Ahora estas 2. Y ahora solo esta. ¿Vale? Podemos dejar este sonido grave, así profundo, muy natural también, que nos puede recordar incluso a las guitarras acústicas en un momento dado, no exactamente, claro. Bien, los potenciómetros, ¿qué son los potenciómetros? Son estos 3 botoncitos que tenemos aquí.
Si os fijáis, lo voy a poner así para que lo veáis. En este, bueno, no lo veis. A ver. Volumen, tono y tono. ¿Vale? Bien. El volumen, ya sabéis lo que es. ¿Vale? Lógicamente. Después iría el tono, que es como brillo, ¿de acuerdo? Por lo general, las guitarras, este tipo de guitarras, tienen dos potenciómetros para el brillo y corresponderían uno para esta pastilla y otro para esta. Y esta tendría el brillo siempre a tope. Pero en este caso es una guitarra un poco especial y solamente, solamente este potenciómetro hace variar la intensidad del brillo y afectaría a todas las pastillas. Y este otro se lo reserva, como os dije antes, era una guitarra que tenía un componente electrónico y tal, que funciona con una pila. Y este potenciómetro que tengo aquí, aunque ponga tono, en realidad lo que va a hacer es darle más ganancia a esa señal que sale de la guitarra, la señal electromagnética que sale de la guitarra. Entonces, en un momento dado, puede llegar a saturar el sonido del ampli y tener mucho más fuerza, más volumen. Por ejemplo, si estamos tocando con un canal limpio del amplificador, porque ya sabéis que los amplificadores pueden tener un botoncito para que suene como con distorsión, ¿no? Para tocar rock o derivados, ¿no? Bien, entonces yo puedo estar tocando en limpio. Subo el volumen. Y si ahora subo el potenciómetro este que os decía de la señal, de que aumenta la señal, lo vais a notar. ¿Vale? Incluso llega a saturar un poco en el altavoz. Vale, nosotros lo vamos a mantener a cero para seguir tocando con el sonido limpio y además un poco más grave del que he usado ahora, que era para que notaseis ese brillo, ¿de acuerdo? Y esa ganancia. Vale, en cuanto a la guitarra, pues los que son de este tipo de guitarras suelen tener aquí detrás, aquí no se ve porque está esta plaquita de plástico, pero ahí dentro hay unos muelles que están sujetando el puente. El puente es esta pieza metálica que es donde se apoyan las cuerdas, ¿vale? Donde las cuerdas entran por allí, tienen una bolita que hace de tope para que no se salgan por el otro lado. Entonces sale por aquí la cuerda y ahí es donde están apoyadas las cuerdas. Y ese puente, por el otro lado, está sujeto a la guitarra a través de una serie de muelles, ¿no? Entonces eso hace que digamos que le podemos llamar puente flotante a ese puente y hace que al estar como sujeto por unos muelles, hace que tenga más sustain, que el sonido pueda ser más largo, el sonido de las notas, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, porque también si le ponemos la típica palanquita de vibrato que va en este agujerito de aquí, pues entonces podemos hacer fuerza, hacer palanca con esa barrita y entonces levantaríamos el puente de tal forma que las cuerdas se encogerían y entonces tendríamos el típico efecto ese de, pues que habéis oído en muchas canciones. Vale, yo ahora no lo puedo hacer porque no tengo la palanquita y de hecho esta guitarra tiene los 5 muelles para mantener el puente muy pegado al mástil, ¿vale? Bien, por lo demás, la guitarra pues no tiene más diferencias con la acústica. Para afinar tienes también las típicas las clavijas, son 6 cuerdas, afinado todo igual. Así que vamos a empezar un poco con lo que vamos a ver hoy. Bien, yo creo que lo mejor o una de las cosas a las que les podéis sacar más partido, yo creo que sería la escala pentatónica. Es una escala que se usa sobre todo en el blues y después en todas las músicas que vienen del blues, pues el funky, el soul, el rock, el heavy metal, todos ese tipo de músicas utilizan esa escala. Pero es que también es una escala que aparece en la música popular de prácticamente todo el mundo, ¿no? En la música china está la escala pentatónica, en muchas músicas sudamericanas, en la música africana, por supuesto, que es de donde procede todo este lío. Y vamos, que en todo el mundo se reconoce esa escala y es una escala muy sencilla, solo de 5 notas, la sexta sería otra vez la primera, ¿vale? Y es muy expresiva.
¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, he aprendido a tocar la guitarra pues, tocando blues, ¿no? Entonces, es justo la escala que se usa en el blues y se usa por la expresividad que tiene, ¿no? Porque con poco ya... ¿Vale? Es muy, muy plástica, digamos. Vale, pues vamos a empezar con ella sin más, ¿de acuerdo? Os recuerdo un poco la afinación de la guitarra. Tenemos de graves a agudas, tenemos mi, la, re, sol, si y otra vez mi. Entonces nosotros vamos a hacer ahora la escala pentatónica de mi. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la escala va a empezar en la nota mi y va a terminar otra vez en la nota mi. Bien, esa escala, no sé si, bueno, recordaréis que cuando hablamos de los acordes había acordes mayores y acordes menores. Bien, pues la diferencia, os decía antes que los acordes se formaban con 3 notas. Primera, tercera nota de la escala, quinta nota de la escala. Bien, esa tercera es la que, si está a una distancia de 2 tonos de la primera nota, porque eso es quizás lo único que tenéis que aprenderos de memoria, la distancia que hay entre las notas de una escala mayor, ¿vale? Creo que os lo comenté en el otro tutorial, pero os lo recuerdo ahora. Esto deberíais apuntarlo o buscarlo por ahí para fijarlo de alguna manera. De la primera a la segunda nota hay un tono. Esos son, en la guitarra son 2 trastes. No sé si os acordáis que la distancia de traste a traste es de semitono, es la mitad de un tono. Entonces, de la primera a la segunda, un tono. Podría hacerlo con una cuerda. Toco la primera nota, un tono hasta la segunda nota, es decir, 2 trastes. Otro tono hasta la tercera. Semitono hasta la cuarta. Tono, tono, tono y semitono al final. ¿Vale? Bien, pues la distancia que hay entre la primera y la tercera es la que marca la diferencia entre los acordes mayores y menores. Es decir, si hay 2 tonos de la primera a la tercera, el acorde o la escala va a ser mayor, y si hay un tono y medio, pues entonces el acorde o la escala va a ser menor. Y en este caso la escala pentatónica que vamos a utilizar es menor. Es decir, que vamos a utilizar la tercera menor, que es una nota que está a una distancia de no 2 tonos, sino un semitono menos, es decir, un tono y medio. Bien, por lo tanto, si yo la primera la toco al aire, esa tercera menor la tengo en el traste 3, porque son 3 medios tonos que sumando te dan ese tono y medio del que hablábamos, ¿no? Que es el intervalo o la distancia que hay entre la primera y la tercera menor. Intervalo de tercera menor. Bien, ya tenemos esas 2 primeras notas en la cuerda más grave, en la cuerda mi, la primera y su tercera menor, y después tendríamos otras 2 en la siguiente cuerda, que serían justo la nota que hay al aire después, es un la, que si contamos mi, fa, sol, la va a ser la cuarta. Bueno, ese fa es un fa sostenido, pero bueno, ya eso no os lo voy a comentar ahora. Mi, fa, sol y la, el sol también sería sostenido. La cuarta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la primera, la tercera menor, la cuarta, un tono más, la quinta, que es una nota importante, la siguiente cuerda al aire, que es la séptima menor, o séptima bemol, si contamos las notas de la escala, do, re, por ejemplo desde el do, re, mi, fa, sol, la, si, eso sería la séptima mayor o séptima natural, y si le ponemos un bemol a ese si, es decir, descendemos o hacemos más grave en un semitono ese sonido, pues entonces tenemos la séptima menor, que es la que usamos en la escala pentatónica, ¿de acuerdo? Y por último, un tono más, otra vez el mi, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí una octava. Como tenemos más cuerdas, haremos otra octava más para poder movernos en un espacio un poco más grande y poder hacer más cosas. Pero de momento repito lo que hemos visto. Son 2 notas en cada cuerda. En el traste 0, en el traste 3, siguiente cuerda, traste 0, traste 2, siguiente cuerda, traste 0 y para terminar, traste 2. ¿Vale? Un poco más rápido. Y descendemos. Si veis, estoy utilizando una púa y estoy tocando para abajo y para arriba, no siempre para abajo, ¿de acuerdo? Eso también será importante para ser capaces de mantener un ritmo continuado con la mano derecha, independientemente de si el toque que tenemos que darle a la guitarra
nos coincide hacia abajo con esa mano o hacia arriba. Eso que no nos importe. Lo importante es que mantengamos, ¿vale? Incluso para puntear, que puede parecer que esto es una cosa rítmica solo para acordes. Pero también, voy a bajar un poco el volumen, pero también para puntear o para hacer melodías. ¿Veis? Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y entonces podemos mantener el ritmo que tuviéramos antes con los acordes. ¿Vale? La mano no para. Eso es importante. Bien, ya lo comenté en las otras ocasiones. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos con la siguiente octava, ¿de acuerdo? Habíamos terminado aquí y entonces esa va a ser la primera nota de la siguiente octava. Y la última será esta, que es al aire, un mi. Bien, pues empezamos aquí. Siguiente cuerda al aire. Un tono más. Siguiente cuerda al aire. Un tono y medio más. Traste 3. Y por último, al aire la última cuerda. Repito. Traste 2 en la cuerda 4, traste 0 en la siguiente cuerda, traste 2, traste 0 en la siguiente cuerda, traste 3 y por último, al aire, ese mi, que es la cuerda número 1, ¿vale? Bien, voy a tocarlo todo seguido, las 2 octavas. Y desciendo también. Puedo tocar el acorde de mi tanto mayor como menor. La escala hemos dicho que es menor, entonces correspondería hacer el acorde menor. Pero como vamos a tocar blues, vamos a tocar rock, eso es un estilo en el que se juega mucho con esas 2 terceras. Se pueden hacer acordes mayores, el acorde de mi mayor, pero improvisar con la escala menor. Se va a crear ahí una tensión entre esas 2 terceras que es muy propia del blues, entre otros estilos, ¿vale? Entonces, pues bueno, os puedo tocar un poco un ejemplo de lo que sería tocar blues o rock, digamos, porque la diferencia puede ser casi la manera, ¿no?, de cómo interpretar. Quiero decir, si imprimimos velocidad, volumen o saturación y, en definitiva, energía, podemos convertir el blues en rock, ¿de acuerdo? En rock and roll. Vale, pues voy a improvisar un poco con esta escala. De inventar, ¿vale? Me lo acabo de inventar y lo he hecho aposta para que veáis lo fácil que es encontrarle sentido a fraseos utilizando esta escala, ¿de acuerdo? O sea, es fácil de imitar lo que oís y es fácil de tocarlo. Por lo menos en esta parte del mástil donde la hemos aprendido, porque lógicamente esa misma escala se puede desarrollar por todo el mástil, ¿de acuerdo? No quiero ahora entrar mucho en eso porque tenemos poco tiempo y bueno, simplemente es para que conozcáis los primeros pasos en la utilización de esta escala, ¿vale? Entonces, pues bueno, otra cosa es que vosotros mismos encontraseis esas notas o que busquéis el dibujo en internet, que seguro que hay miles de dibujos del mástil con puntitos en todos los trastes y cuerdas donde haya notas que pertenezcan a esta escala. Vale. Antes utilicé alguna que se salía de las que os dije antes, como por ejemplo esta, pero que tiene su lógica y lo vais a entender rápido. Si estas 2 cuerdas son mi y ya aquí estoy utilizando esta, que es un sol, y también estoy utilizando esta al aire, que es un sol, pues esta, que también es un sol, lógicamente pertenecerá a la escala, lo que ocurre que pertenecerá a una octava más aguda, ¿vale? Hemos hecho 2 octavas, pues habría otra más aguda, por ejemplo, ¿vale? Bien, pues
pues nada, la usáis. Y también podéis seguir la lógica de los tonos y los semitonos. Es decir, que si yo estoy tocando un La aquí, al aire, y después toco un tono, y yo sé que del Sol al La hay un tono, y aquí estoy tocando Sol, le sumo un tono y tengo el La. Y como del La añadíamos un tono para tocar esa, pues entonces yo me podría venir aquí, añadir un tono también. Es decir, que esto también lo tengo aquí. ¿Vale? Bien, eso si lo aplicáis al resto de las cuerdas, pues podéis encontrar ya todas las notas que hay a lo largo del mástil. ¿Vale? Bueno, espero que ya vosotros con esto podáis enredar con la escala pentatónica para arriba y para abajo y encontréis el sonido bluesero o rockero que queráis. Bien, hay otra cosita que os digo solo para terminar, que os ayudará, supongo, que es tocar por quintas, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer utilizando un poco la distorsión del amplificador. Vale, tocar por quintas, ¿qué es? Es tocar la nota número 1 y no tocar la nota número 5, siempre. Para eso hay que saberse la escala, pero una vez que encontráis dónde están, siempre siempre mantienen esa misma distancia. Es decir, que si yo tengo el 1 aquí, tengo el 5 aquí. Ahí están las dos. Y si tengo el 1 aquí, tengo el 5 aquí. Y si tengo el 1 aquí, es decir, siempre es esa distancia. Y solo tocamos con la mano derecha esas dos notas. Entonces, por ejemplo, para tocar rock y utilizar la escala pentatónica que acabamos de aprender, podemos usar, ya os sabíais, el acorde de Mi. Ahí tenemos la nota Mi grave y con este dedo la quinta. Ahí está. Pues podemos utilizar solo eso y tocar esas dos cuerdas. Y entonces aquí ya solo esto es el sonido del rock and roll prácticamente, ¿no? Podemos hacerlo desde el La y volvemos al Mi. En la A, acordaos que era la nota número 4. Bueno, pues también vamos a utilizar en rock la número 5, que es justo en la que tengo este dedo ahora, pero voy a usar su quinta. ¿Vale? Entonces tenemos tres parejas de notas. La cuerda Mi con su quinta, que esa quinta después formará su propio acorde, ¿de acuerdo? Bajamos un piso, es decir, nos vamos al La al aire con su quinta. Y por último es un tono más de ese La, que es el Si, que era la quinta del Mi, pero ahora es un acorde en sí mismo, bueno, un acorde, dos notas, y ahí está su quinta, ahí la tenemos. Vale, esto si lo organizáis, tampoco os quiero ahora aburrir con estructuras, pero si lo organizáis a vuestro gusto, utilizando esas tres notas, esas tres parejas de notas, y la escala pentatónica funcionará. Podéis añadir también notas de la escala, por ejemplo. Está en La y me he vuelto al Mi. Y ahora el Si.
¿Vale? Como habéis visto, ha habido algún caso que he añadido esas notas, ¿vale? No os he hablado de ellas, pero quiero que las veáis para que las uséis, porque le van a dar mucho ambiente rockero, bluesero, por donde queráis dirigirlo vosotros, ¿vale? Bueno, y esto es todo, ¿vale? Espero que os haya gustado y que le saquéis el calorcito ahí a vuestra eléctrica, ¿vale? Venga, chao.